Bueno, habíamos quedado acá, ¿no? Bien, estaba chequeando si habían ingresado, pero bueno, empiezo, ¿no? Estela, total, cualquier cosa Sí, lo Fabi, yo ven. ya estoy grabando, somos Eh, 9. bien, entonces me han dicho que era cóncava hacia abajo, antes sería en el intervalo. Uno hace esto, ¿no? Va poniendo acá, pero después tenemos que contestar bien, ¿no? Cómo es el tipo de concavidad e indicar bien los intervalos, ¿no? Más allá que uno ponga esto así, o haga el dibujito este para abajo, o para arriba, carita triste o carita contenta, que algunos se acordaban que decían con Sofía, ¿no? La clase pasada. eh, Tenemos que aclararlo bien así, ¿no? Que quede bien especificado cuál es el intervalo en el cual está sucediendo eso, donde tenemos la concavidad. Y cóncava hacia arriba en el intervalo de 2 a más infinitos. Bueno, ¿qué función? Lo paso rapidito porque por ahí hay otros ejemplos más interesantes después en la práctica, si no volvemos a ver un estudio completo el miércoles de alguna función un poquito más compleja. Acá otra vez, ¿no? Hacemos la derivada segunda, igualamos a cero. En este caso hay dos valores de x que hacen que anule la derivada segunda. No hay puntos de discontinuidad porque es un polinomio, es lo que habíamos en el ejemplo anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que la no existencia de la derivada segunda no hay valores. No hay valores de x, ¿sí? Que suceda eso. ¿Por qué? Porque justamente es una expresión polinómica y no tiene inconvenientes la derivada segunda. Analizamos esos intervalos, entonces como se hizo 0 en 0 y en 1, y bueno, me va a quedar determinada esos tres intervalos, ¿sí? Voy a dividir en tres zonas que me va a separar antes y después de 0 y antes y después de 1. Vuelvo a insistir acá, ustedes tendrían que factorizar la expresión. Si esta expresión, lo voy a poner acá, la derivada, lo teníamos antes ahí, perdón. A ver, la derivada segunda, voy a borrar así no queda tan desprolijo acá. Cuando nosotros tenemos ahí la expresión de la derivada segunda, lo que ustedes tienen que hacer acá es factorizar la expresión. Si yo puedo sacar 12x factor común y me queda de x menos 1. Entonces cuando analizamos los signos, incluso hasta acá es mucho más fácil también ver los valores que me anulan la expresión, y ustedes tendrán que analizar el signo de 12x en un renglón, el signo del otro factor en otro renglón, y después el signo completo de toda la derivada segunda, ¿sí? Acá hay un resumen nada más acá abajo. Entonces tenemos, porque va reemplazando con un valor en cada uno de esos intervalos, ¿sí? Se analizan los signos y vemos, bueno, que es positiva de menos infinito a 0, negativa de 0 a 1 y positiva de 1 más infinito. Entonces, ¿cómo es la concavidad antes de menos infinito a 0? ¿Qué tipo de concavidad tiene si la derivada segunda me dio Hacia arriba. positiva? Cóncava hacia arriba, ¿sí? De 0 a 1 va a ser entonces cóncava hacia abajo y de 1 a más infinito cóncava hacia arriba. ¿Bien? Entonces acá tenemos las caritas tristes y contentas y tenemos que especificar bien los intervalos de concavidad. ¿Sí? Estos son ejemplos sencillos, pero como para afianzar el concepto, después van a tener un poquito más complejos en la práctica. ¿Hasta acá hay alguna duda de cómo obtener los intervalos de concavidad? En el ¿Se chat no, entiende? Fabi. No, Bien, se entiende. Bueno, ahí tenemos, me había olvidado que tenía la gráfica de la función ahí, a ver, voy a borrar así la vemos bien. Después que hagamos todo el análisis completo, totalmente completo, vamos a poder hacer un gráfico aproximado, ¿sí? En este caso se muestra, solamente para que podamos identificarlo bien en la gráfica, fíjense que acá tenemos estos valores donde se hizo 0, la derivada segunda, justamente ¿qué va a pasar con la derivada primera en este punto? ¿Cómo va a ser la derivada primera en ese punto? cero. 0. Entonces fíjense que ese valor lo vamos a detectar ya con la derivada primera, ¿sí? Este punto, porque la recta tangente acá es horizontal. Entonces justamente si yo analizo en 0, fíjense si me fijo acá en la derivada primera, iba a saltar ahí que la derivada primera en 0 era 0. Entonces es un caso particular de un punto de inflexión con recta tangente horizontal. En el caso del punto 1, ¿puedo dibujar una recta tangente a la gráfica en 1? Sí, Vieron que en uno tenemos un cambio de concavidad, es cóncava para abajo antes de uno y cóncava para arriba después. Y yo puedo representar acá una recta tangente. Esto es lo que yo me definía, me estoy adelantando al paso siguiente, de que la función admite recta tangente en ese punto, ¿sí? En este punto de la gráfica. Pasa por encima de la gráfica antes de ese punto y pasa por debajo de la gráfica después de ese punto.
pero admite recta tangente. Entonces vamos a ver que en ese punto sí, con esas coordenadas, ¿no? 1 menos 1, porque las coordenadas tenemos que poner las dos, el valor de x y el valor funcional, vamos a decir que va a haber un punto de inflexión, ¿sí? Estoy adelantando al paso que sigue, pero yo quería que por lo menos aprovechar este gráfico para que lo vieran gráficamente a qué nos referimos cuando decimos que admite recta tangente, ¿sí? Entonces no solo un cambio de concavidad, sino que admite recta tangente. ¿Se entiende? Bueno, en este también tendríamos, ¿no?, un punto de inflexión en 0 porque también admite recta tangente. Entonces también habría un punto de inflexión en 0, 0. ¿Sí? Bien, vamos a seguir avanzando entonces ahora que llamamos puntos de inflexión. Entonces, si la gráfica tiene un punto de inflexión, tiene que existir la recta tangente, a veces lo decimos como que admite recta tangente la gráfica, y también hay un cambio de concavidad. ¿Sí? Pero esta es la diferencia más importante entre las dos formas de definir un punto de inflexión. Así que yo les voy a pedir que ustedes busquen para la próxima clase y me cuentan qué definiciones se encontraron sobre punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, yo concuerdo con esta acepción en la cual para mí admite recta tangente la gráfica, ¿sí? Recta tangente a la curva en ese punto, ¿sí? La recta tangente existe. Aunque sea vertical, aunque no exista la derivada y sea vertical, pero tiene que admitir recta tangente. Y también haber un cambio de concavidad. Entonces ven que acá tenemos estas situaciones, en este punto, yo puedo decir que esta curva en ese punto admite recta tangente y a su vez hay un cambio de concavidad. Pasa de ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. En este otro punto también admite una recta tangente, ¿sí? La gráfica en ese punto. Y hay un cambio de concavidad. Y en esta situación también, ¿sí? Podemos decir que la recta tangente es vertical, pero también admite recta tangente, entonces todos esos puntos serían puntos de inflexión, ¿sí? ¿Qué hacemos para poder encontrarlos, para poder hallarlos? Vamos a encontrar donde la derivada segunda se hace cero o donde la derivada segunda no está definida, que esto es equivalente a decir que no existe la derivada segunda. ¿Sí? Es lo mismo. Y si aparte, una vez que encontramos esos puntos en donde la derivada segunda se hace cero o donde no existe la derivada segunda, tenemos que ver qué sucede con los signos de la derivada segunda. ¿Sí? Si hay cambio de signos a izquierda y a la derecha, no importa que pase de más a menos o de menos a más, porque ahí después vamos a indicar la concavidad, pero vamos a decir que en ese punto C, f de C, va a ser un punto de inflexión de la función. ¿Sí? Entonces los vamos a detectar analizando la derivada segunda y viendo dónde se hace cero o dónde no existe, y a su vez analizando los signos antes y después de ese punto. ¿Sí? Esta situación de este grafiquito que está acá, ¿qué les parece ahora? ¿Será punto de inflexión en base a esta definición que dimos? Yo puedo dibujar una No, única, porque no puedo dibujar, no admite recta tangente. Hay cambio, cumple con que cambia la concavidad, ¿sí? Eso lo cumple, pero si yo quiero dibujar una recta tangente a la gráfica, antes del punto tengo esta recta tangente y después del punto la recta tangente pasó a ser esta, ¿sí? Entonces acá en este punto no admite, no existe recta tangente a la gráfica. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Esto, bueno, hay que hacer una corrección ahí en los apuntes teóricos, que son de las docentes que me precedieron, que tenían esa otra teoría, ¿no? Porque hay distintos autores, bueno, algunos lo toman como punto de inflexión, en mi caso no, ¿sí? Así que bueno, vamos a desempatar, a ver qué opinan ustedes. Van a buscar y convencerse de cuál es punto de inflexión, ¿sí? Entonces, para nosotros no es punto de inflexión. Bien, entonces, para repasar esto, en un determinado punto, x igual a vamos a tener un punto de inflexión si la función pasa de ser cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba y admite, acá nos falta por incorporar, y admite recta tangente en el punto, ¿sí? Recta tangente en ese punto. Entonces acá volvemos a ver, ven que acá hay una recta tangente a la gráfica, admite recta tangente, hay cambio de concavidad. En una situación así, vamos a encontrar que si hacemos la derivada segunda en el punto nos va a dar 0. ¿Sí? En esta situación, ¿cómo es la recta tangente a la gráfica en A?
Horizontal, Es horizontal. ¿Cómo me da la derivada primera? 0. La derivada primera me da 0 en ese punto, y también, por ende, la derivada segunda también me va a dar 0, ¿sí? Hay cambio de concavidad, entonces acá en este punto, con estas dos coordenadas A, F de A, vamos a tener un punto de inflexión, ¿sí? Las dos derivadas se hacen 0. Y en este caso, ¿qué les parece? En este punto, ¿cuánto me da la derivada en A? Tengo una recta tangente que en este caso es vertical. Hay cambio de concavidad y admite recta tangente. ¿Cuánto me da la derivada primera en el punto S, en A? Si la recta tangente es vertical. ¿O se me quedaron callados o me ¿Puede fui ser que no yo? No, exista? estamos. Infinito, dice Perfecto. Carlos. Muy bien, no existe, ¿sí? El infinito, ¿por qué es? Porque lo que tenemos es un ángulo de 90 grados con el eje de abscisas, entonces la tangente trigonométrica de ese ángulo es la que te da, tiende a infinito, ¿no, Carlos? Pero si vamos a hablar de la derivada, decimos que no existe la derivada en el punto, ¿sí? No existe la derivada primera y la derivada segunda existirá. No. No, pues si no existe la derivada primera, no voy a poder seguir derivando, ¿sí? Tampoco existe la derivada segunda. ¿Se entienden las tres situaciones? Esta es la más general, la primera sería la más general, ¿sí? Porque tengo, no va a saltar con la derivada primera. La derivada primera va a tener algún determinado valor, que es la inclinación, ¿sí? Si yo tengo un determinado ángulo, a ver, ¿cuánto va a ser la derivada primera en A? ¿Cuánto va a valer? Si yo tengo ese dato de ese A ángulo. ver. Positivo, negativo. Empecemos por ahí. Claro, empecemos por ahí. Positivo. Va a ser positiva. Y si yo tengo el ángulo, ¿cómo interpretaba geométricamente la derivada de la función en un punto? Aquí era igual. Uh, el Vamos a empezar silencio. con la clase de derivada. Ajá. Aquí era igual. ¿Qué decíamos? ¿Cómo La interpretación interpretábamos geométrica. geométricamente? Yo insistía que no era la definición, ¿no? Pero ¿cómo era la definición? La interpretación, perdón, geométrica de punto De la derivada. de derivada en un punto. Punto. Aquí era igual, la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. ¿Sí? Pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. Esta recta tiene una ecuación igual a mx más b, ¿no? ¿Cuánto es la pendiente de esa recta si yo conozco el ángulo? ¿Qué es igual a pendiente si conozco el ángulo? A repasar pendientes. Les voy a pasar unos enlaces de unas Trigonometría. actividades que estoy haciendo. Justo estoy haciendo en la maestría algo sobre pendiente, porque veo que justamente este es un problema que por ahí no lo terminan de asimilar. ¿Sí? La pendiente de una recta la puedo ver si tengo el ángulo como la tangente trigonométrica del ángulo, ¿sí? Entonces acá la derivada sería ese valor de m, la tangente del ángulo, interpretado geométricamente. ¿Se entiende, chicos? A ver, pues se me quedaron Sí. re A callados, ver, venían sí, están participando y de callados. golpe se me callaron, se espantaron, digo, huyeron. Me quedé pensando, profe. Ah, bueno, bien. Yo les voy a pasar después un enlace, háganme acordar, porque estoy generando una actividad por un posgrado que estoy haciendo, porque me doy cuenta que no terminan de tener del todo claro a qué es igual la pendiente de una curva, ¿sí? Como actividades previas para estos temas, que son importantes. Uno lo piensa que ya saben bien y es algo que les cuesta, ¿no? Ver la pendiente de una recta y asociarla con la pendiente, con el ángulo también, ¿no? Con la tangente trigonométrica. Después les voy a pasar un enlace de unas animaciones que hay para que ustedes vean sobre rectas. Bueno, entonces yo les decía que el primer caso es mucho más general porque la recta tangente tiene al punto, ¿no? En el punto de inflexión, tiene una determinada inclinación positiva y podríamos tener una situación en que fuera negativa también. En cambio, los ejemplos 2 y 3 son casos particulares, ¿no? En el 2, donde la recta tangente es horizontal, y en el 3, un caso particular en donde la recta tangente es vertical, ¿sí? Entonces, si una función es dos veces derivable y tiene un punto de inflexión en un punto igual a, entonces no queda otra que su derivada segunda sea cero, ¿sí?
Si es 2 veces derivable, ¿no? Si es 2 veces derivable. En este caso, en el caso 1, es 2 veces derivable, entonces su derivada segunda es 0, y en el caso 2 también es 2 veces derivable. En el tercero no. ¿Por qué? Y porque no es derivable, ¿sí? Entonces no puedo sacar conclusiones, ¿sí? Pero esto sería una pregunta, por ejemplo, para los del profesor de matemáticas, yo les podría hacer una pregunta en un final, si la función, ponerle esto, es 2 veces derivable, y tiene un punto de inflexión, entonces decir si es verdadero o falso, su derivada segunda en A es igual a 0. Entonces ahí tendremos que poner que eso es verdadero, ¿sí? Bien, ¿cómo determinamos los puntos de inflexión? Muy similar a como veníamos haciendo con la concavidad. Fíjense que esta función es la misma que habíamos trabajado antes en concavidad. Hallamos la derivada segunda, nos fijamos dónde esa expresión se hace 0. En este caso era un solo valor que obteníamos, la derivada segunda se hacía 0 en 2. Vemos los signos antes y después. Como hay cambio de signo antes y después de ese punto, para el cual la derivada segunda era 0, ¿qué tenemos acá en este punto? ¿Un punto de inflexión? Un punto de inflexión, ¿sí? Porque hay un cambio de concavidad. Tenemos cóncava para abajo, cóncava para arriba, entonces ahí en ese punto es un punto de inflexión. Tengan presente que siempre tenemos que dar las dos coordenadas del punto. Ese valor, ¿cómo lo obtengo, ese menos 15? ¿Cómo se obtuvo? Reemplazando la función. Perfecto, lo que Ese hacemos... lo reemplazas arriba. Muy bien, Eso, reemplazo la función acá entonces. Lo aclaro porque a veces uno con el se- mareo lo se reemplaza en la equivoca, derivada, claro. ¿sí? Le ponemos 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado más 1, y esto es lo que dio menos 15, ¿sí? Entonces siempre damos las dos coordenadas porque después lo tenemos que representar. Con toda la información que vamos obteniendo de la función, vamos a poder representar la gráfica de mejor manera, ¿sí? Vamos a tener la representación. Bueno, hasta acá ya terminamos con lo que era específicamente de derivadas, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿hay alguna duda hasta acá? En el chat no, Fabi. Bien, después los invito a que vean la ejercitación de la práctica, son un poquito más complejas, entonces el miércoles vamos a hacer un estudio, vamos a preparar un estudio completo por ahí de alguna función un poquito más compleja, ¿sí? Si no tienen dudas. Bien, vamos a repasar asíntotas verticales. ¿Cuándo una función tenía asíntota vertical en una recta x igual a a? Esta era la ecuación de la asíntota, ¿sí? ¿En qué casos? A ¿Se ver, acuerdan la definición? definición. Cuando los límites teniendo a izquierda y a derecha dan más o menos infinito. Bien, a izquierda o Aquí derecha del extendiendo punto de A, qué. Ah, por izquierda o derecha del punto A, ¿no? Sí, profe. Bien, eso que resumiste está bien, pero si uno te pide la definición, por ejemplo, en un examen final, tenés que dar los 4 límites por separados, ¿sí? Si alguno de esos límites se da, acá los hicimos, también están juntos. Esto convendría separarlo en dos. Ya, yo no me di cuenta que había quedado así. Nos convendría separarlo por izquierda de A, de la función, me da menos infinito, ¿sí? Entonces tomar todos los laterales por separado. Y acá también, ¿no? Si evalúo el límite, cuando me estoy acercando a por derecha de la función, y el resultado es menos infinito. Entonces, si sucede al menos uno de estos límites, con que uno de ellos se cumpla, vamos a decir que en x igual a teníamos una asíntota vertical, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver asíntotas oblicuas. ¿Qué vamos a decir? Va a haber una asíntota oblicua en una determinada recta, ahora me va a interesar, ¿sí? Que tenga una determinada pendiente y una ordenada al origen, esa asíntota oblicua. Acá se alcanza a ver bien este gráfico, ven esta recta que está acá, roja, sí, Fabi. no es parte de la función, sino que sería la asíntota, esta asíntota oblicua, ¿sí? Tiene una determinada inclinación, una ordenada al origen y una pendiente. En este caso, ¿ustedes qué observan? ¿Qué pasa con los valores funcionales? Por ejemplo, a medida que x crece indefinidamente. ¿Qué va sucediendo entre la gráfica y los puntos de la recta? ¿Qué va Se pasando? acercan pero no se tocan. Se va acercando pero no se tocan, ¿sí? Entonces, justamente las definiciones
y las expresiones de tanto la pendiente como la ordenada al origen, yo voy a saltearlas, a aquel que les interesa están en los apuntes teóricos la deducción, ¿sí? Parten de esto, de decir que, bueno, que la distancia justamente que hay, y lo mido como distancia así, perpendicular, ¿no? La distancia que hay entre los valores funcionales y esa recta tiende a 0 a medida que x crece indefinidamente. Y en este caso también sucede cuando x decrece indefinidamente, ¿sí? Lo mismo que con asíntota horizontal, podría ser que para más infinito tengamos una asíntota oblicua y para menos infinito tengamos otra o no haya, ¿sí? Entonces siempre hay que evaluar los dos límites. En este gráfico, ven, lo que estamos marcando entonces es la distancia que hay, esta distancia que hay entre la asíntota y los valores funcionales, que a medida que x crece, en este caso indefinidamente, esa diferencia que hay, la distancia que hay entre la gráfica y esa recta, tiende a 0. En este ejemplo, en esta gráfica, si pensamos que esta función sigue creciendo, viene decreciendo, podemos decir que se va a cumplir solo para x tendiendo a más infinito, ¿sí? Entonces, de ese análisis vamos a llegar a estas expresiones en donde la pendiente la vamos a encontrar haciendo este límite, evaluando el límite cuando x tiende a más infinito, de la función sobre x, la variable x, ¿sí? Ahí me va a dar el valor de la pendiente. Lo mismo lo hago para menos infinito, porque me pueden dar resultados distintos, ¿sí? Si me dan lo mismo, estaré en la situación del gráfico de la izquierda, y me pueden llegar a dar distintos, como el gráfico de la derecha, que vamos a tener para más infinito asíntota oblicua, y para menos infinito no. Y el valor de b, a ver, voy a borrar un poquito acá que se superpuso con esta gráfica, el valor de b es el límite cuando x tiende a más infinito de la función menos el valor de m que yo encontré anteriormente, ¿sí? El valor de m que encontramos, ahí perdí el lápiz acá, ese valor que encontramos acá, lo reemplazamos acá en esta expresión, ¿sí? Entonces me va a quedar x tendiendo a más infinito de la función menos m por x. Y lo mismo hacemos para menos infinito, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder encontrar los dos parámetros, que son m la pendiente y b, que es la ordenada al origen, para tener la expresión de la asíntota oblicua, ¿sí? ¿Se entendió? Digamos, lo que tienen que hacer es acordarse ahora de estas expresiones, ¿sí? La deducción, al que le interesa, la podemos ver en algún momento si quieren, la pueden mirar, están en los apuntes teóricos, pero lo que ustedes tienen que quedarse acá es con, para hacer la práctica, con esta expresión. Este es el valor de m, y esta es la expresión que me permite hallar el valor de b, de la ordenada al origen. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Ahora les pregunto yo, ¿qué pasa si m me da 0? Si m es 0, ¿cómo es la recta? Horizontal. Es horizontal. Fíjense que si yo en la expresión reemplazo, yo tengo en la expresión mx más b, reemplazo m por 0, y lo que voy a obtener es y igual a b, y eso es una ecuación de una recta horizontal, ¿sí? Entonces, como consejo, cuando se les pide evaluar las asíntotas, hacen asíntota vertical, hacen oblicua primero, porque si les llega a dar que la pendiente es 0, ya van a encontrar que en lugar de oblicua tienen asíntota horizontal, ¿sí? Entonces, justamente lo que les sugiero acá, ¿no? Al evaluar la asíntota oblicua, la pendiente me da 0, quiere decir que va a haber asíntota horizontal. Y cuando teníamos una asíntota horizontal en I igual a B, ¿qué sucedía? ¿Qué límites evaluábamos para encontrar la asíntota horizontal? A ver, chicos, ¿lo recuerdan? ¿No se acuerdan? A ver, voy a la anterior. Acá bien dijeron en esta límite. anterior. Sí, te escucho. A ver. Perdón, el límite perdón, me trabé, de x cuando tiende a infinito o a menos infinito de la función. Eso. Y me da, Perfecto, y bien. qué resultado me da. Un número. Bien, un Número valor finito. finito. Y ese Ujú. valor finito justo coincide con el valor de I, ¿no? De la constante. Fíjense acá, yo volví a esta expresión porque me supieron decir bien no recién que si m era 0, tenía una asíntota horizontal. Fíjense acá en el límite. Si esto vale 0, justamente acá está el límite que dijo Ana, ¿no? Habló. Ven que este límite es Sí. esta partecita sola, al hacerse 0m, esto no se lo voy a estar restando, justamente ven que es la ecuación de asíntota horizontal, ¿sí? Por eso este es un caso particular.
¿sí? El asíntota horizontal es un caso particular de la asíntota oblicua. Bien, entonces teníamos ahí justamente si se cumplía ese límite o el otro, bueno, si se cumplían los dos tenía asíntota horizontal en I igual a B para los dos, y no se acuerdan que tenían que aclarar, ¿no? A ver, acá teníamos que aclarar. En esta situación decíamos que en I igual a B, venía zafando de la raya, ¿viste, Estela? Sí, I igual a venía, B, pero te hizo muy me- poquitas. no me hizo casi, sí. Asíntota horizontal en igual a B para X tendiendo a menos infinito, ¿se acuerdan que lo aclarábamos de esa manera, no? Para sacar las conclusiones. Porque podría llegar a ser que este valor no fuera B, fueran distintos, ¿sí? Pero bueno, esta es la definición en definitiva. Entonces tienen que aclarar para X tendiendo a qué valor, lo mismo que en la oblicua, ¿sí? Para X tendiendo a qué valor tengo asíntota oblicua o horizontal. Bueno, hasta acá vimos todo lo que necesitamos para poder representar una curva, una gráfica de una función, que no la conocemos y no la podemos graficar con desplazamiento de eje, son un poquito más complejas las expresiones. Siempre es hallar el dominio de una función, aunque no me lo pidan, recuerden que yo insisto con esto, en decir, bueno, tengo que ver el contexto en el cual está definida la función. ¿Para qué valores de x tiene sentido la función? ¿Sí? Y eso es importante porque justamente si no está definida en un dominio, no es un punto crítico, por ejemplo. Intersección con los ejes, siempre y cuando sea posible, me ayuda también porque me da más datos para representarla mucho mejor, de manera más precisa la función, ¿sí? Las asíntotas oblicuas o horizontales, como caso particular de la oblicua, ¿sí? En este caso es si la pendiente es 0, vamos a obtener las horizontales, y las asíntotas verticales. Todo esto que vemos hasta acá tiene que ver con la derivada, esos tres primeros puntos. Acá ven que estamos integrando en estos tres primeros puntos, integramos todo lo que vimos desde el principio del cuatrimestre, ¿sí? En la materia. Definir lo que es un dominio, intersección con eje, forma de graficar, y la unidad. ¿Dónde vimos esto de asíntotas? A ver. ¿En qué unidad vimos Con los Unidad. límites. En los El límites, límite. bien, ¿sí? Entonces vamos integrando todo y ahora incorporando lo que es derivada, vamos a poder ver los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los extremos relativos. ¿Qué estoy diciendo si pido extremos, hablamos de extremos relativos? ¿De qué Máximos y hablamos? mínimos. Máximos o Sí. mínimos. Esto insisto porque a veces uno, es más, a mí me parece que me pasó a mí en la cursada. Uno me decía en extremos, ¿qué me está pidiendo? ¿Sí? Máximos y o mínimos. Concavidad de la función, puntos de inflexión. Y entonces ahí vamos a poder, con toda esta información, vamos a poder representar gráficamente con mayor precisión la función, ¿sí? Acá, bueno, dice usar puntos adicionales si es necesario. Si tengo dudas en algún lugar, puedo encontrar algún valor funcional, pero la idea es que trate de no hacerlo. Acá tenemos una gráfica, una función. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Cómo la llamaría? Polinómica. Polinómica, ¿de qué grado? 3. De grado ¿Mm? 3, ¿sí? Entonces acá vamos a ver cuál es el dominio de esta función si es polinómica. Todos los reales. Van a ser todos los reales, ¿sí? ¿Cuáles son las intersecciones con los ejes coordenados? ¿Qué tengo que hacer de intersección con los ejes? No, esto era para ir haciendo. El Este para dominio ir son todos los haciendo y más reales. adelante Sí. está hecho. ¿Dónde se hace 0? El dominio de la función son todos los reales. La intersección con los ejes es, si x es igual a 0, ¿qué voy a encontrar? La intersección con qué eje. El eje X. Si hago x igual a Igual a 0, cero. es la Sería la intersección con intersección. El eje con Y. el eje y, ¿sí? Entonces lo que hacemos en definitiva es f en 0, ¿no? Entonces vamos a reemplazar 0 al cubo, menos 6 por 0 al cuadrado, más 9 por 0, más 1, esto me dio 1. Entonces vamos a encontrar que la intersección con el eje Y es en, Quedan 10 minutos. no, pensé que se había cortado. Ahora mirá, bueno, dibuja solo el Ah, lápiz. ajá. Ay, no, se me retrabó. No sé por qué. Perdón, chicos, ¿eh? Bueno, Qué loco. tenía vida propia el lápiz. Horrible. Me voy a cambiar de color ya que estoy. A ver. Entonces sabemos que ni igual a 1 es la intersección con el eje Y. En este caso la intersección, por ahí tengo que factorizar un poco acá, va a ser más fácil, la intersección con el eje X la obtengo donde Y es igual a 0. Ahí me va a dar
la intersección con el eje X. Entonces lo que tenemos que hacer es a toda la expresión, acá pueden usar alguna herramienta, a ver, ¿con qué hacen esto? ¿Con qué harían esto? A ver. ¿Con qué lo hacen? Y acá me van a decir la verdad, a ver qué aplicaciones usan, qué tienen en el teléfono, qué tienen en la computadora. Para factorizarlo, profe. Claro, para Eh, para encontrar los encontrar, valores de para X que encontrar dónde se hace anulen. cero, Claro, porque acá, como es cúbica la ecuación, no la vamos puedo a- despejar X. no. No es cuadrática, no puedo ¿Las, aplicar Bhaskara. Entonces, ¿cómo lo resuelven? las factorizás? Bueno, bien. ¿Cómo harías la factorizada? A ver. Y si no, ¿Con no, no. Ruffini o en su defecto con la Ruffini, calculadora? dice Carlos. Bien, muy bien. Con Ruffini. ¿Con Ruffini qué harían? ¿Qué buscarían? ¿Me bajas el grado? Bueno, pero ¿cómo? ¿Qué ¿Qué buscas tengo que tener como dato, no? O para arrancar. para poder arrancar? ¿Las raíces? Una Alguna de de las las raíces, raíces. Ujú. ¿sí? Las posibles raíces. Bien. Si se dan cuenta de alguna, lo pueden hacer. ¿El Y si 3? no, ¿cómo? ¿El 3 no es una raíz, no? O sea, ¿El 1? No me parece. Siempre es la relación que hay entre estos dos coeficientes, ¿sí? Y todos los divisores de eso, más menos 1, este coeficiente dividido este otro. Hay algunas reglas así para factorizar. En este caso nosotros no se lo vamos a exigir totalmente, si no lo encuentran, No. por lo menos ponerlo. Pensé que me iban a salir muy bien todo lo que dijeron, ¿eh? Me Sí, sorprendieron gratamente, pero ¿no utilizan ninguna aplicación en el celular para resolver cosas? ¿O en una página web? Uso la calculadora. también Bueno. calculadora. ¿Y qué calculadora usan? Yo tengo una Casio. Ahí te digo el modelo. Ah, pero no te permite poner para resolver esta ecuación. la cargas y te da las raíces. Una Ah, FX 991. Ya está bien, pero no te permite calcular las raíces, ¿no? Porque por ahí hay algunas aplicaciones en los celulares. Yo acá los estoy, bueno, no les tendría Yo que tengo decir esto, pero una. hay algunas. Ah, bueno, eso es lo que quiero ver. ¿Cuál? ¿Quién habló ahí? Justamente no, tengo esa foto más también. Ah, Ah, ¿vieron? Bueno, bueno, estaban muy Yo le saco calladitos, una llegó, bueno. foto y Ajá, me aparece las es raíces. MacDiel. Y me aparece el ah, método para sacar las raíces para no quedar tan corta. perfecto. Bueno, podés decirnos, a ver, Magdiel, cuáles te dieron las raíces. Igual podés Photomat. ingresarla. Fotomath se llama. Sí, Ah, Sí. Bueno, lo dejamos pendiente ahí, ¿sí? ¿Lo haces vos después, Magdiel? ¿Se cortó? ¿Soy yo? no, Fabi, te Tengo las escuchamos raíces, Ah, perfecto. profe, si las querés. Ya tiene a las ver, ¿cuánto te raíces. A ver, dieron? Bueno, Pero me dieron me está números cargando con la... coma. sí, es con coma, porque te dan ujú, las posibles ceras más menos uno, no encontramos ninguna para bajar con Ruffini y te da un valor medio chiquito, ¿no? ¿Cuánto Sí, te dio? A una me ver. da menos 0,1, Sí, la otra 3,5 y la otra 3,5. O sea, se repiten dos veces. hay dos y iguales. x2, 3,5, que es raíz doble. Bueno, vamos a ver después. Me parece raro ese valor, pero ahora después lo vemos. Bien. No, 3,05 era, profe, perdón. Ah, 3, no, igual me parecía raro, me parecía que tenía una sola, pero bueno. 3,05, ¿sí? X sub 2 y X sub 3, digamos, son las tres posibles raíces. Esta es doble, ¿no? Bien. Ahí podemos encontrar para poder representar. ¿Cuáles son, perdón, las asíntotas? ¿Qué harían ustedes para las asíntotas? ¿Qué pasa con la asíntota vertical? Que por ahí eso les ¿Tendrá cuesta ver dónde. Que no tiene, No ¿Por qué no tiene, tiene? ¿por qué? porque es una polinómica. Bien, eso tienen que Bien. ponerlo todo, Ujú. porque es una función polinómica. Porque la conoces, ¿sí? Porque es una función polinómica. Bien. Asíntota horizontal o, bueno, vamos a ver oblicua, polinómica. ¿Qué les parece que va a pasar con las asíntotas oblicuas? Tampoco va a tener, ¿Por qué? porque es una polinómica. También, ¿sí? Bien. Vos podés contestar esto porque sabes el tipo de función que tiene, esa función no va a tener, o bien, si no se dan cuenta, evalúan, ¿no? Bueno, evalúan el límite
cuando x tiende a más infinito, para encontrar el valor de b, de f de x sobre x, ¿sí? Y este resultado no te va a dar, te va a dar más o menos infinito dependiendo si la función es creciente o decreciente, ¿sí? Pero bueno, el que quiere puede evaluar después estos límites como para justificar por ahí de otra manera. Entonces, como este resultado me va a dar como más o menos infinito, ahora después vamos a definir cuál podría ser más o menos infinito, entonces vemos que no hay posibilidades de que tenga asíntota oblicua, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Hasta acá no hicimos nada de derivadas. No, Ahora vamos a que ver no hay puntos ninguna consulta. críticos. Bien, ahora vamos a ver puntos críticos. ¿Cómo encontramos los puntos críticos? A ver, que les costaba, hoy había mencionado a alguien, Ana, creo, o Magdiel, que les costaba puntos críticos. ¿Dónde los encontramos? Donde la derivada primera, ¿qué sucede? Se hace 0, no Se hace existe. ser perfecto, o no existe la derivada primera. Entonces lo que hacemos es derivar la expresión, la función. ¿Cómo me va a quedar la derivada ¿Cuál primera? sería? A ver. La deriva... 3x cuadrado Bien, menos 12x bien. más 9. Perfecto, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es esa expresión, por ahí lo que me conviene es sacar factor común, ¿no? X cuadrado menos 2x más 3, ¿dónde se hace 0? Puse, 6. hice algo mal, 3 por 3, 9, 2 3 por por 3, 4. 6, 6, 6, acá, acá, acá. No, 4. 3 por 4, 12. Chicos, perdón, qué vergüenza. Cualquier cosa, voy mirando los pasos que No, porque vas siguen y no... adelantando, sí. Sí, voy adelantando con los pasos Ahí. previos, perdón. Bien. Entonces, a ver, Magdiel que tiene el Photomaps, o cualquiera con la calculadora, ¿cuántos me dieron las 4. raíces 4 acá? sería Fabi. 4. 4x. Que sería 2 por Que 2. sí, sí, Ahí lo está. borré y lo volví a Voy poner a 4. poner. Ahí está. Ahí está. ¿Cuáles serían las dos raíces? Borré y volví a poner lo mismo, porque me quedé pensando en el x sub 1 y x sub 2. Bien, ¿cuáles serían las raíces? 3 y 1. Bueno, vamos a confiar ahí, alguno más si tiene que para verificar. Entonces, ¿esos valores qué serían? Los lugares Son. donde se hace 0, Bien, ¿y cómo los llamamos entonces esos puntos? puntos críticos. Puntos críticos, ¿sí? Estos son los puntos críticos que encontramos. Hasta acá me pide puntos críticos, listo, lo dejo ahí, ¿sí? Para saber si son extremos o no, capaz que puede ser que alguno de ellos sea un punto de inflexión con recta tangente horizontal. ¿Qué tenemos que hacer con esa expresión? Ya que estamos y que tengo lugar acá en este paso previo, lo que voy a hacer es aprovechar a factorizarla, ¿sí? Con las Factorizarlo. raíces que encontré. Entonces lo voy a dejar como x menos 3 por x menos 1, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora para ver el crecimiento y el decrecimiento? Y verificar si realmente son extremos. Que haya un cambio de signos. O sea, ¿De que qué? sea creciente y decreciente o Cla- decreciente y creciente Perfecto. ¿Y cambio de signos de quién? de la derivada primera. Perfecto. Perfecto. Entonces lo que hacemos es Queda analizar en un menos de un minuto, renglón. Fabi. Ah, bueno. En un renglón evalúan el signo de x menos 3. Lo puedo dejar con el 3 también si quieren, para no usar otro renglón. Evalúo el signo de x menos 1 y después evalúo el signo de todo. ¿Sí? El signo de toda la derivada primera. ¿Sí? Esto lo tienen que saber hacer, ¿no? A veces sé que tienen problemas, siempre ser ordenado y poner todos los ceros en el mismo lugar. Vemos que esta primera expresión se hace 0 en 3, la segunda en donde se hace 0. A ver. En 1. En En 1. En 1. 1, ¿sí? Entonces esta se hace 0 en 3 y la otra se hace 0 en 1. Esos valores, como están todos multiplicando, los vuelco también acá en el último renglón, entonces me van a quedar determinadas las